Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al P-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 107, tenemos como invitada a Elisenda Fabré. Elisenda, bienvenida, un gusto que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Contanos primero desde dónde nos estás hablando. Mira, os estoy hablando desde Mallorca, desde Palma, la capital de Baleares. Es una isla preciosa y muy contenta de estar conectada con vosotros. Genial. Y lo siguiente que te queríamos preguntar, además de dónde estás, es un poco lo que le preguntamos a cada uno de nuestros invitados, invitadas, y que nos cuenten un poquito quiénes son. Sí, nosotros solemos insistir y practicar la idea de, no de definirnos, pero de describirnos a través de lo que somos y después hablar de lo que hacemos, ¿no? Entonces, si puedes contarles a la gente que está escuchando el podcast quién es Elisenda Fabré en este 2025. Muy bien. A ver, ¿quién soy? Pues ahora mismo soy una mujer y estoy trabajando sobre todo en la parte de gestión cultural, en la parte de mediación y en la parte de promoción cultural. ¿Desde dónde lo hago? Ahora mismo lo hago desde una institución. Y como me preguntas quién soy, que es un poco más, no sé, me resuena más, una pregunta un poco más hacia lo esencial, ¿no? Mm. Hacia el ser humano, hacia qué gustos, qué preferencias o de dónde salimos. Bueno, mi perfil es un poco variopinto, un poco navaja suiza. He pasado por distintas etapas. De formación soy filóloga y soy licenciada en comunicación audiovisual, o Mm. sea, soy docente y periodista. Y ya te digo, desde los últimos 25 años que estoy en el mercado laboral, he trabajado en varios sectores en la docencia. Estuve enseñando 6 años en la Escuela de Arte Dramático de las Islas Baleares. Mm. Estuve también 4 años enseñando en la universidad la parte más lingüística, en arte dramático, la parte más de historia de la teoría dramática y también la parte de voz, la parte de dicción y técnica de voz. Y en cuanto a la parte de gestión cultural, pues eso, desde los 20 años he ido trabajando en proyectos culturales variopintos, diversos, primero más desde el underground, desde fuera de las instituciones, Mm. con varios colectivos, desde los años 90 vinculados más a creaciones literarias, artes plásticas y también movimiento. Y es hace más o menos 10 años que me vinculo a la institución porque me motiva explorar esta otra parte de la gestión cultural y empiezo a trabajar en el Institut d'Estudis Balearics hace 9 años, que es una institución parecida a otros organismos tanto locales como regionales, parecido al Instituto Ramon Llull, parecido al Cervantes, parecido a institutos de industrias culturales, en los que nosotros trabajamos para promover la creación de los artistas de las islas fuera del ámbito territorial. Mm. No sé si he respondido o ya me he ido a la siguiente pregunta. ¿Cómo, cómo? No sé si he respondido a la pregunta o ya me he ido totalmente. No, no, está perfecto. Am, y ya nombraste, ¿no? Ahí te tenés una relación con la parte educativa Mm, y la parte también de gestión y bueno, todo lo que has hecho sí. en todos estos años. Em, ¿Qué sentís que traes al mundo de las artes escénicas, ¿sí? O las artes vivas, como las nombran otras personas? Eh, Siempre, a veces también hacemos la referencia culinaria, ¿no? ¿Cuáles serían los condimentos que trae Elisenda?
además de una persona inquieta y muy energética, ¿sí? Por lo menos Sí, es lo sí, que sí. se ve de fuera. Sí. A ver, a mí, creo que lo que más aporto es la capacidad de crear conexiones. La capacidad de crear conexiones usuales e inusuales. Mm, Entonces veo que lo que puedo o que donde me gusta mucho trabajar es creando puentes, creando relaciones, creando varios tipos de estructuras de relación entre creadores, agentes, e imaginando maneras de trabajar juntos y juntas. mm, También cuando me has preguntado por quién era, te he mm. hablado de docencia, te he hablado de gestión cultural, pero ahora que estamos hablando en un podcast, también me he dedicado a la radio Mm, y también he estado unos 4 o 5 años trabajando en la radio pública de las Islas Baleares y he tenido 4 o 5 programas de guau. radio. Y entonces, ¿qué hay en común? Yo lo que veo en común en esta parte de docencia, en esta parte de gestión, en esta parte más de comunicación, em, eso, poner mirada, poner voz en la cultura, en lo que se produce, en lo que el ser humano necesita expresar y Mm, hacer que eso sea posible. Yo creo que es lo que a mí me mueve y lo que yo intento aportar. mm, Conseguirlo, es verdad que no siempre se consigue, pero también creo que lo que aportamos es más, un horizonte mm, que un punto, ¿no?, de llegada, es más hacia dónde vamos trazando un camino. Y a veces también te encuentras cosas en el camino que te claro, hacen cambiar o virar hacia otra dirección. claro, claro, claro. Y en esto que hablas de las conexiones, porque quizás es una pregunta que ya te han hecho o es un Sí, lugar común, pero me parece atinado traerlo, que tiene que ver con que, bueno, vivís en una isla, ¿no? Y eres una persona de claro. isla. Entonces, ¿qué sentís que eso, digamos, qué dinamiza el ser de una isla o estar en una isla a la hora de, mm, de movilizar todo esto que nos compartiste, que traes, que es un montón? ¿Mm? Sí, mira, ser de una isla, evidentemente, la palabra isla ya lo contiene, ¿no? Hay como un aislamiento, ¿no? O Mm, sea, por una parte, en una isla yo creo que se reúnen las condiciones de calma, de tranquilidad, no sé, que hay como otro ambiente para poder trabajar más la parte esta de expresión, de cultura. Estás un poco al margen de lo que ocurre, ¿no? mm, Y por eso creo que, que el marco isla también es muy propicio para crear conexiones muy genuinas. mm, Porque lo que hacemos aquí, bueno, pues a veces no está tan conscientemente relacionado y conectado y a su vez una isla como la nuestra, como es Mallorca y como son todas las Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, ujú, son un lugar como muy permeable a las visitas, muy permeable a las conexiones. claro. Y tenemos, o sea, unos intercambios, pero no actualmente con el turismo, sino actualmente con el turismo ya es algo incluso a veces desbocado. Tenemos un aeropuerto que tiene un vuelo en verano, tiene un vuelo cada minuto, menos de cada minuto, cada 40 segundos hay un vuelo en esta isla. O sea, Mm, estamos conectados con el mundo más que París o Berlín mm, 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 en un momento dado. A su vez eso, yo creo que lo que se necesita es modular un poco estas conexiones, mm, porque por una parte hay un cierto aislamiento
que puede ser bueno, y yo creo que es bastante bueno en el sentido de la creación. O sea, si os fijáis en Mallorca y en las Baleares, por metro cuadrado, yo conozco un montón de creadores, de artistas, que es algo que a veces no se da en otros lugares. Y por otro lado, también, al tener tantísimas conexiones con el mundo, Mm, muchas veces todo pasa por la pátina del turismo y claro, hay que claro. lidiar, ¿no?, entre estas dos fuerzas. Pero aquí tenemos varios centros de creación y muchos de ellos están descentralizados, no están en Palma, en la misma ciudad. Tenemos en Santanyí un centro de creación, en Manacor tenemos 3 o 4 centros de creación, tenemos uno en Sineu, tenemos uno en María de la Salud, tenemos en Deià, y muchísimos más que creo que todavía no tenemos situados nosotros como institución en el mapa y que vamos articulando y colaborando, pero se dan estas entradas y salidas, estas conexiones, son es que inevitables en este lugar, creo. Claro, claro, claro. Em, Son puntos de entrada, puntos de salida, ¿no? A veces está Sí, esa imagen de que uno llega a exacto. una isla como para retirarse, ¿no? Pero en realidad Sí, también muchos se van de la isla, ¿no? O sea, es decir, y ahora hay una como una dinámica de ir y venir todo el rato, ¿no? Y, claro. por lo menos también en mi experiencia con las Baleares, que como hemos comentado off the record en otras charlas que hemos tenido, Eh, tuve la suerte de ir en una época cada año. mm, Es interesante cómo se ha transformado digamos, el ecosistema cultural, ¿no? Y que no sí, solamente sí, está sí, ligado al turisteo, ¿no? A los exacto, alemanes o los ingleses que se van a retirar a la isla, que también, ¿no? Eh, claro. eh, la siguiente pregunta tiene que ver con, bueno, hablabas de la isla, ¿no? Seguramente, Mm, y sos una persona que te moves un montón, nos hemos cruzado en muchos festivales, aparte, obviamente, que lleva Firabé, mm, entre otras muchas eventos que tienen que ver con articular esto que nos compartías, mm. del cual te voy a preguntar una cosilla luego, pero ¿cuál sentís o cuál es, si es que hay más de una, qué preguntas te estás haciendo hoy con respecto a esto a esto con lo que convivís en términos de las artes escénicas? ¿Hay alguna pregunta que te esté pulsando? Digamos, yo sé algunas porque hemos hablado también Mm, off the record, ¿no? Pero si nos sí, puedes compartir alguna de ellas sería genial. mira, antes hemos hablado de esto, de las conexiones, de la capacidad también de crear de los individuos. Mm, Creo que el ecosistema ha mejorado muchísimo en el plano de la creación, de la investigación, de, de trabajar para uno mismo, pero la pregunta que me hago actualmente, o que digamos me inquieta, me mueve, me preocupa un poco, es que a su vez falta un poco más de estructura para realmente trabajar y producir. Es decir, para que el artista pueda trabajar más allá de su exploración, de su investigación, de su creación y pueda sostenerse y sepa cómo producirse, cómo coproducirse y esté arropado por unas plataformas fuertes y potentes. Creo que el eje a trabajar ahora sería también que, evidentemente, no, o sea, hay referentes de mm, ciudades, hay referentes de áreas, ¿no? Cómo se ha llegado a articular el País Vasco, Cataluña, mm, cómo se ha articulado en Madrid, pero evidentemente creo que hay que buscar allí algunas claves, pero que muchos artistas que realmente quieren estar en ejes de producción continuos y trabajando continuamente, sobre todo en las artes vivas, ven que tienen que salir para poder sostenerse mejor. claro, Aunque aquí continúan habiendo y hay trabajadores y hay artistas
que han conseguido establecer más o menos un equilibrio, pero este equilibrio se consigue siempre por lo que veo yo, es aparte de ser creador y ser artista, um, el mismo creador funcionar como con otras patas, Claro, ¿no? claro. El mismo creador tener que funcionar impulsando un centro de creación, impulsando sus propias producciones y creo que hay mucho trabajo para poder diversificar y airear y dejar que el Mm, artista quede liberado de ujú, otros trabajos que deberían corresponder a otras personas y a otros agentes e instituciones. Entonces, bueno, desde la institución sí que creo que nos falta afinar un poco más y llegar a tener unas plataformas y unas estructuras más potentes que permitan sostenerse mejor. mm. Y bueno, acabas de nombrar, ¿no? A las instituciones. Sos parte de una institución pública, ¿no? Sí, sí, Y hemos entrevistado en otros momentos a personas que pertenecen quizá a un festival o a un equipamiento sí. que está ligado a una entidad pública. Pero en este caso vos sos parte de una entidad pública que, eh, si nos puedes contar que, digamos, también eso, ¿no? ¿Cómo es el entrar y salir? Porque sé que también tenés una mirada, intentaste una mirada externa Mm, y por cosas que hemos hablado en otros momentos, en algunas otras sí, sí, conversaciones, sí, em, cómo acompañar al tejido y cómo ayudarlo, ¿no? sí, ¿Cómo sentís eh, que es este lugar de estar dentro viste, la gente, perdón que me extiendo en la sí. pregunta, pero a veces las personas se piensan que la institución es un edificio, que lo es, ¿no? Siempre hay un edificio, Sí, 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 sí. aunque con el COVID el teletrabajo también se impuso un poquito, Mm, pero que detrás de los edificios, que obviamente parecen como los molinos, ¿no? De Don Quijote, mm, detrás de los edificios hay personas, ¿no? Y sí, hay personas que los articulan, y entonces, bueno, tú eres una de ellas. Eh, mm, ¿Cómo es esta, no? Esta cuestión de decir, bueno, soy persona, aunque esté dentro de mm, un edificio, ¿no? Y qué llevo y cómo es esta relación con entrar y salir de ese edificio, ¿sí? mm. No sé si se entiende la pregunta, perdón si me extendí en la formulación. Sí, es que, bueno, formulas una pregunta que abre un montón de ventanas y de posibilidades. Claro, la institución puede ser a veces un poco apabullante, tanto para el que se acerca como para las personas que estamos dentro. Porque, ¿no? Esta imagen que pones de edificio, de molino, la institución es un concepto que ahora en el siglo XXI va evolucionando y se está revisando. Y vemos que hay maneras de funcionar de las instituciones que en algunos aspectos siguen todavía más aferradas al siglo pasado, al siglo XX, que al XXI. Con lo que trabajar dentro de la institución en algunos aspectos, sea por marcos legales, sea por maneras de funcionar ya del propio país en el que esta institución se inscribe, no solo del lugar más local, sino del propio país, Mm, eh, no son tan fáciles de mover, ¿no? Como temas legales o maneras de funcionar que las podemos ver y cuanto más grande, ¿no? Llega a ser la institución, a veces más difícil es implementar los cambios. Yo quiero ser optimista y me gusta siempre para seguir el movimiento, ¿no? propio y seguir trazando camino, pensar que la institución se está transformando y está haciendo cambios buenos. Creo que lo estamos viendo en varias instituciones en españolas, en INAEM, en muchas instituciones que están haciendo cambios, reorganizaciones. O sea, se nota que la institución está percibiendo esto, ¿no? Desde la parte más de modernización tecnológica
a la formación de sus trabajadores, a esta capacidad, ¿no?, de estar más conectados con la realidad que con el marco conceptual. Claro. Es un proceso, yo sí que te puedo decir, por lo que yo he experimentado en algunos aspectos, es un proceso bastante rápido. Lo que es más sencillo, que serían las cosas más instrumentales, tipo programas, eh, sistemas de gestión, es verdad que es como más fácil de implementar el cambio, Mm, pero hay algunas cosas que son difíciles de cambiar y que bueno, que también, hay que remar todos, muchísimo mm, para que el cambio vaya dándose y para que todo sea como más ágil y, desde mi punto de vista, más humano, mm, ¿no? Más a una escala humana. mm, mm, mm. Bueno, ahí te hago una pregunta más con respecto a esto, porque aprovechando que abriste el melón, Mm, respecto a los cambios, ¿no? Am, em, ¿Es posible cambiar el sistema público relacionado a la cultura en este país? O por lo menos, si es una pregunta muy amplia, mm, en Baleares, al menos. mm. A ver, yo creo que sí, que es posible, que se han dado cambios que, o sea, como ejemplo, en la propia institución en la que yo estoy trabajando, que es el Institut d'Estudis Balearics, lleva un nombre, ¿no?, que es como Institut d'Estudis Balearics, que tampoco ahora es acorde o coincide exactamente con lo que hace, Mm, porque es una institución que tiene más de 50 años. mm, Es una institución que se puso en marcha antes de la democracia. O sea, fíjate si es antigua. Y esta misma institución empezó con unos objetivos, con unas misiones concretas y muy acotadas, más relacionadas con el folclore y con estas ideas que podía haber hace 50 años largos, y ha ido evolucionando muchísimo y ha ido cogiendo como más objetivos, más misiones, más competencias, ¿no?, relacionadas con la cultura. Y veo que esto está pasando en todas las instituciones, grandes, pequeñas. Por ejemplo, también en Baleares hace 6 años se creó el Instituto de Industrias Culturales ujú, y bueno, está evolucionando, está cogiendo también más competencias, más personal, por lo que también nos podemos ir complementando. Hay otras también instituciones, porque aquí somos un poco como en Canarias, que tenemos 4.000 instituciones, ¿no? Una para cada isla, otras para todas las Baleares, después las más locales relacionadas con las ciudades, pero todas van evolucionando y van implementando cambios, impulsando circuitos concretos, impulsando mm, programas concretos. Lo que sí que a veces es difícil, o lo que yo percibo en las instituciones, es que es tal el trabajo que cada institución desempeña y que tiene que desarrollar, que a veces falta más coordinación entre las distintas instituciones. Creo que claro. esto sí que sería como, entre comillas, algo endémico que pasa en todas partes. Entonces, eso crea como cierta dificultad para quien se relaciona con ellas, como que se tiene que poner a veces un vestido diferente según en qué edificio tenga que entrar, ¿no? O adaptarse. Claro, claro. Sin embargo, bueno, creo que también hay ahora mismo, aquí en Baleares tenemos sistemas de interconexión de información, con eso hemos mejorado, nos comunicamos mejor entre nosotros, pero queda camino. Yo Mm, creo que es como un camino, como no sé, has dado ahí en el clavo, ¿no? Donde el punto que la institución, para ser buena, efectiva, necesaria
y que tenga utilidad y sea, ¿no? Realmente sea más fuerte, tiene que mejorar su intercomunicación, ¿no? Entre las distintas instituciones. Tiene que mejorar estos tempos para que estén como más acordes todos y sea como más complementario el trabajo entre unas y otras. Mm, mm, mm. Clarísimo. Mm. Sí, no Am, sé, no sé. También a veces pasa que bueno, que otro tema es también la injerencia política, ¿no? O la relación que tiene todo ello con los distintos partidos políticos o los distintos gestores que también periódicamente van habiendo ciclos y son cíclicos, ¿no? claro, 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 claro. Mm. Y hablando de Entonces, ciclos, ¿sí? Y sí. cíclicos, y siendo un poquito a ti, ¿no? ¿Cuántas veces pensaste en dejarlo? O si pensaste alguna vez en dejarlo todo esto, porque me imagino que vos lo contás con mucho dinamismo y con mucha alegría, Sí, tiene que ver con tu energía y con tus maneras, sí. eh, pero debe ser pesado a veces, ¿no? También. Como Claro, lo que hablabas antes totalmente. de lo que es el rol del creador, este ya de estar todo el día creando, creando y saliendo de gira, que es un modelo que ahora es difícil de sostener, ¿no? Pero ¿cuántas veces has pensado, si es que los pensaste, Mm. dejarlo todo y no sé, volver a a filología Sí, o, o a lugares sí, incluso más amables? no, toda la razón, toda la razón. Pues es algo que creo que ya es como una crisis permanente, ¿no? Entonces, sí, hay varios momentos, ¿no? En los que dices, bueno, tal vez haya situaciones más fáciles o menos comprometidas, ¿no? Con el nivel de energía que, como dices, este trabajo o este papel requiere muchísima energía, ¿no? Requiere viajar, estar conectado, requiere muchísima escucha activa, ¿no? De todo lo que se necesita y a su vez también, bueno, requiere cierta capacidad de creación, de creatividad en la gestión, en los procesos y en el acompañamiento. Pues yo creo que no te diría a diario, pero sí, casi que mensualmente hay algún momento que dices, bueno, Ya está. ¿seguimos o no? Pero ya se verá, de momento aquí estoy, ¿no? Y sí que yo creo que la mejor manera de trabajar y aportar, pues es centrarse bien en el presente, en lo que puedes hacer ahora Mm, y, y ya si hay algún cambio, pues también se afronta claro, claro. y se decide, ¿no? Ahora mismo creo que hay más ilusión Mm, que no derrota. Entonces todavía está ganando esta parte. Sí mm, que es verdad que bueno, que muchas veces, o a mí personalmente, a veces me gustaría tener dobles de mí misma, ¿no? O más, o más horas para también poder volver y recuperar y dedicarme a áreas que me continúan gustando, interesando. mm, mm. ¿No? Como ahora mismo que estamos hablando y en este podcast, pues digo, ostras, ya echo de menos la radio. Claro, claro, claro. ¿No? Que echo de menos la radio, que es un medio que, ¿no? La radio, los podcasts, la voz, que a mí siempre me ha parecido de los más, de los más frescos y auténticos, ¿no? Y que Mm, con poquísima tecnología permite hacer un montón de cosas. Bueno, totalmente. vamos a ver, ¿no? Bueno. Si soy capaz de ir combinando y haciendo las distintas partes, ¿no? De una misma que están ahí bien. ¿Quién te dice que el año que viene estemos haciendo algo juntos al respecto? Exacto. Sí, no, también es eso, ¿no? Que, que hay momentos, ¿no? Y creo que esta es,
mi etapa laboral más larga, esto lo tengo que reconocer. A lo mejor es ya la mediana edad, pero bueno, a ver hasta cuándo aguantamos. Bueno. Mm, Mira, para ir terminando, nosotros tenemos también un ritual que hacemos hace unos años que nos divierte mucho, que es que cada invitado o invitada le deja una pregunta al que sigue sin saber quién va a ser, ¿no? A ti te han dejado ujú, una, pero antes de formulártela, ¿qué le preguntarías a nuestras, porque a veces son más de una persona, mm. invitada? ¿Qué le preguntarías? Am, ¿qué retos te plantea tu trabajo actualmente? Ok, perfecto. Pues mira, Elisenda, a ti te ha dejado una pregunta, te la ha dejado Sion Serra, eh, ¿Sí? un dramaturgo, escritor y performer ¿Sí? portugués que vive aquí en Barcelona, y la pregunta es, ¿cómo podemos poner a los artistas primero? Justo la causalidad y la casualidad funcionan siempre con estas preguntas. ¿Cómo podemos poner a los artistas primero? Mm, ¿Primero de qué? Sería, ¿no? Yo, a ver, o sea, supongo que la pregunta se refiere, a cómo distinguir, ¿no? Entre todas las demás políticas culturales, ¿no? Hacia distintos agentes y cómo ser que el artista sea lo más importante. sí, Ujú, vale. Eh, bueno, la verdad que creo que es dándole las condiciones, necesarias para subsistir al artista. ujú, Creo que sería la clave, ¿no? O sea, que el artista sea lo primero significa, que tengamos claro que su trabajo es primordial y es necesario, ¿no? Que sin artistas, pues no hay creación, claro, que sin artistas nos quedamos también sin derechos culturales, ¿no? Porque si no hay creación no podemos acceder a la cultura. Entonces, tenemos que ser conscientes que para que el artista pueda ser lo primero y pueda seguir trabajando, pues el artista debe tener espacios donde trabajar, espacios donde poder mostrar su trabajo, debe tener también ayudas para acompañar estos procesos y se le debe facilitar todas ¿no? Las distintas fases que llegan, ¿no? Que hay previas a realizar la creación. Creo que en este sentido de poner al artista primero, tenemos modelos ¿no? En Europa que tal vez sean más, no sé, más adecuados o que han sabido hacerlo mejor que nosotros como Holanda, como Alemania, ¿no? En los que muchas veces el artista puede acceder a subsidios, en los que las estructuras y los entramados están como más articulados. perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias, Elisenda, por esa respuesta. Y lo último sería, ¿cómo titularías tu podcast? ¿Qué tagline le pondrías? ¿Cómo lo titularía? Sí. Yo, crear conexiones desde una isla, podría ser, o Mm, simplemente conexiones. conexiones. Perfecto. Pues un placer escucharte. Gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo para que la gente que está escuchando te conozca un poquito más, a la persona que hay detrás de la institución, que es así como yo te conocí. Primero conocí a la persona y luego a la institución. Y un gusto saber en todo lo que estás accionando para que la cultura en Baleares siga creciendo como lo está haciendo. Y tú eres una parte de eso, evidentemente. ¿M? Vale, muchísimas gracias. Yo quería terminar con la invitación de todos los que nos están escuchando
a descubrir nuestros artistas y a invitarles a conocer Firabé, que es esta feria que hacemos el primer fin de semana de octubre en Palma. Del 2 al 5 de octubre hacemos Firabé en la parte de escénicas y invito a todos los oyentes a que nos busquen en las redes, a que exploren nuestra web y a que vengan a ver lo que se hace en esta feria. Genial, allí estaremos. Venga, muchísimas gracias y espero seguir conectada con vosotros. Gracias a todos. Este fue el episodio número 107 del podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.